Muy buenos días, alumnos. Les habla su profesora María Isabel de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Bien, soy del área de comunicación y hoy día vamos a tener nuestra clase con ustedes. Espero que se encuentren en familia, cumpliendo con este aislamiento social. Bien, vamos a empezar con algunas normas. Lo primero que ustedes tienen que ubicarse en un espacio sin distractores, en un espacio cómodo para ustedes, tener algo para tomar notas de lo que vamos a ir conversando en esta su primera clase. Bien, entonces, esperando esta norma que ustedes tengan en claro, vamos a pasar a nuestro propósito. ¿Qué cosa vamos a realizar el día de hoy en esta primera clase? El propósito de esta clase es que ustedes hagan la producción de un texto y ese texto esté relacionado con su contexto actual que estamos viviendo, qué es lo que está pasando en este momento. Todos sabemos que estamos en esta situación de crisis, ¿no? Debido a esta pandemia, debido al virus, del coronavirus. Bien, entonces ustedes van a producir un texto relacionado con su contexto actual, pero a la vez este texto va a estar ordenado en ideas que tengan temas y subtemas. ¿Ya? Entonces, este es el propósito de hoy día, la producción que ustedes van a traerlo a través de un trabajito, pero para eso les voy a dar la explicación con la clase. Muy bien, ahora vamos a empezar. Veamos. Para iniciar, vamos a leer este pequeño texto. Van a ir viendo, van a leer junto conmigo, yo los leo también. Vamos a ver, dice así. Los coronavirus son conocidos por provocar un amplio rango de enfermedades, desde un resfriado hasta infecciones respiratorias. El nuevo coronavirus es una cepa no identificada en humanos previamente. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen todavía es desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio grave, ¿no? En forma grave de neumonía. Muy bien, con este texto que hemos leído, ustedes me dirán, y está sencillísimo, ¿de qué trata este texto? Muy bien, yo creo que ya todos han respondido. Está hablando del coronavirus. Muy bien, entonces, seguro que ya respondieron, ¿no? Y el día de hoy vamos a tocar eso de ahí. Tengo un texto y de acuerdo a lo que yo leo voy a decir de qué trata. Y eso se llama ubicar el tema. Entonces el día de hoy vamos a trabajar el tema y los subtemas. ¿Ya? Entonces, para eso va a trabajar, para dividir. Empecemos. ¿Qué es un tema? A ver, pregúntense ustedes, ¿qué es el tema? Si lo acabamos de ver en una pregunta. El tema es el asunto o idea de la cual trata un texto, ¿ya? Y está expresado a través de una palabra o una frase. Entonces, que quede claro para nosotros, no queremos grabarnos el concepto, pero sí tener la idea de lo que trata. ¿Ya? Entonces, el tema es el asunto de lo que está hablando todo el texto, de qué está tratando, de qué está hablando. ¿Ya? Y este tema generalmente está expresado en una frase nominal. ¿Y qué es una frase nominal? Pues es una expresión de afirmación o simplemente una expresión que no es una oración, sino una expresión donde puede tener un artículo, un sustantivo y algunos modificadores. Por ejemplo, ¿no? El coronavirus, las consecuencias, de repente una expresión, los delfines. Entonces, son frases nominales que designan a un determinado tema. Y bien, ¿y nosotros cómo podemos encontrar el tema dentro de un texto? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el tema? Para descubrir cuál es el tema se hace una sencilla pregunta. Tú lees el texto y después te preguntas, ¿de qué trata el texto? Al hacerte esta pregunta, sin tener todavía el título, encuentras el tema. Lees y después dices, ¿de qué trata? Pues trata de prevención, pues el tema es la prevención. Trata del coronavirus, pues el tema es el coronavirus. ¿Ya? Bien, pero a la vez, un tema general, un texto, cuando vemos, se divide en partes. Y por lo tanto, un tema general también tiene subtemas. Quiere decir que tiene aspectos más pequeños relacionados al tema general. Entonces, ¿qué será el subtema? El subtema son los asuntos subordinados al tema general y generalmente están puestos en los diferentes párrafos del texto. ¿Ya?
Y el subtema siempre hace referencia al tema general, pero de diferentes aspectos, ¿ya? Entonces puedo trabajar del coronavirus como tema general, pero de ahí veo diferentes aspectos de esta enfermedad. ¿Y cómo encontramos un subtema en el texto? Pues, similar al anterior, me hago una pregunta, pero esta vez la pregunta va relacionado al párrafo. ¿De qué trata este primer párrafo? ¿O de qué trata este segundo, o tercero o cuarto párrafo? Y así, analizando el párrafo, yo encuentro el subtema de ese párrafo, que a la vez es un subtema de todo el texto en general. Y a veces, para orientarnos mejor, para trabajar mejor, si queremos encontrar los subtemas, pues a cada párrafo le podemos poner un subtítulo. Bien, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una lectura, ustedes pueden ver ahí. Tenemos, a ver, vamos a usar el puntero rojito, un puntero, ya está. Entonces acá tenemos, como ustedes ven, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos, 6 párrafos. En esos 6 párrafos vamos a tratar de ubicar los subtemas. De hecho, ya ustedes pueden observar ahí cuál será el tema. ¿Ya? Yo creo que ahí nadie se equivocó, ¿no es cierto? El tema está en el título. El tema es los delfines. Porque ¿de qué tratará todo este texto? Todo este texto trata sobre los delfines. Entonces tenemos el tema general. Muy bien, vayamos al primer párrafo. Si ustedes pueden leer, a ver, dice, a pesar de que puede parecer que los delfines son como los peces porque nadan en el mar, no, esto no es cierto, puesto que son mamíferos, o sea, no son peces, están en la especie de mamíferos, ¿no? Son de la misma familia que los cachalotes y las ballenas. Por lo tanto, ¿de qué aspecto nos está hablando acá en este primer párrafo de los delfines? Nos está hablando de su especie, ¿ya? Que nos confundimos, que son peces, no son mamíferos. Entonces, en el primer párrafo, el primer subtema son la especie, está hablando de la especie de los delfines. Si ustedes leen el segundo párrafo, a ver, observamos, dice, son mamíferos, tienen pulmones, un cerebro, un gran tamaño, un corazón, mide tanto, la cabeza es de ese tamaño. Bueno, ¿qué nos está hablando? ¿De qué aspectos de los delfines nos está hablando? A ver, de sus características. ¿Ya? En el segundo párrafo, el subtema vendría a ser las características. Muy bien. Tenemos el tercer párrafo. En el tercer párrafo, miren, habla todo de que su boca tiene tanto, los dientes lo usa para tal cosa. Entonces nos está hablando específicamente de su boca. Entonces lo vamos a poner en este tercer párrafo que habla de la boca. Tercer subtema, la boca. Por último, continuando, el cuarto párrafo dice, su piel es suave y sedosa, el color de su piel varía. Entonces está hablando de la piel. En un momento hace un punto y sigue hablando de la piel. Entonces, en este párrafo el tema será su piel, ¿ya? El tema de la piel. Y veamos, en el cuarto párrafo, es un párrafo muy bonito, nos habla de cómo se reproduce, ¿no? Dice que para reproducirse el delfín gesta a su bebé y después nos habla habitualmente, lo primero que sale es la cola, la mamá delfín tiene que alimentarla, o sea, nos está hablando todo lo que es la reproducción. Por lo tanto, ese es un subtema, la reproducción del delfín. Y por último nos habla pues de su desplazamiento, ¿no? Dice que alcanza 70 kilómetros nadando, las aletas lo impulsan o lo propulsan, entonces nos está hablando todo su desplazamiento. Bien, ahí tenemos un texto con su tema y los subtemas. Hemos ido analizando, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Acá hay otro texto, veamos. Ustedes lo leen, es cortito, dice, el saber escuchar es una condición básica para las relaciones humanas, ¿no? Y a todo ser humano le gusta poder ser escuchado cuando se comunica con alguien, ¿no? Muy bien, después dice, escuchar supone una disposición especial. ¿Cuál es esa disposición? Prestar atención. Incluso cuando hablamos nos gusta que nos miren y nos sigan el hilo de lo que vamos diciendo, de los gestos, ¿no? De los otros que nos den a entender que están en lo que vamos diciendo. Bien, veamos ahora su habilidad de ustedes. ¿De qué trata el texto? A ver. Muy bien, yo sé que muchos de ustedes han respondido. ¿Trata de qué? A ver, vamos a ver.
Tenemos alternativas. ¿Cuál de ellas será? ¿Ah? La atención en la escucha, parte habla, parte, es como una idea secundaria. Los gestos nos habla un poco en algún lado. ¿El saber escuchar? Sí, esta es la respuesta, sí, porque nos está hablando en general de lo que cosa es saber escuchar. ¿Ya? Y ese saber escuchar quiere decir que hay que tener atención, hay que tener gestos y nos permite las relaciones humanas buenas, ¿ya? Pero en sí el tema general es saber escuchar, el saber escuchar, ¿ya? Segunda pregunta. Ahora, la segunda pregunta va relacionada con este segundo párrafo. En este segundo párrafo, a ver, ¿qué vemos? ¿Cuál será? ¿De qué nos habla? Tenemos de la atención en la escucha. Sí, puede ser, porque acá dice supone una disposición especial. Esa es la atención en la escucha. ¿Será la A? Puede ser, pero a ver, veamos. Los gestos, también nos está hablando de los gestos. En esta parte dice, los gestos de los otros nos den a entender que están en lo que vamos diciendo. O sea, nos habla también de los gestos, dos cosas. La atención y los gestos. ¿Pero puedo marcarlos? No. Entonces sigamos. El saber escuchar es una condición básica. Eso lo está diciendo acá, mire, en el primer párrafo. El saber escuchar es una condición básica. Está en el primer párrafo. Por lo tanto, acá nos están preguntando del segundo párrafo. Entonces, no puede ser. Pero acá hay una alternativa en la D, me junta la A con la B, que son reales. Por lo tanto, la respuesta es la D. Bien, espero que ustedes hayan entendido este ejercicio. Y ahora es su turno de ustedes. Ustedes van a desarrollar esto de acá, no en este momento, pero ya tienen un ejercicio para ir trabajándolo. ¿Cuál sería el subtema? Acá en realidad hay 7 párrafos. Tendríamos que buscar el subtema de cada párrafo. Pero si se dan cuenta, el tema general, ¿cuál es? Ya está en el título, los músculos. Muy bien, alumnos. Entonces, es algo tan sencillo que se ha trabajado hoy día, que podemos ver que un texto se organiza con un tema general de lo que habla y a la vez se subdivide en subtemas pequeños, que pueden ser subcategorías o subordinadas al tema general y de un determinado aspecto, ¿ya? Entonces, dice, puedes organizar tus ideas jerarquizándolas en temas y en subtemas. Muy bien, recuerda que para iniciar tu producción, porque vas a hacer una producción de textos ahora tú, tienes que planificar, es decir, piensa primero lo que vas a escribir y tu texto va a tener que ser sobre el coronavirus o puede ser sobre las formas de prevención frente al coronavirus o puede ser tu tema cómo acata el mundo frente a este coronavirus, cómo se desenvuelve, ¿no? Muy bien. Puedes valerte, si vas a hablar del coronavirus, puedes valerte de otras lecturas, de otros textos, pero sin copiar. Tener en cuenta, no voy a copiar. ¿Qué haces? Tú lees, entiendes un texto, me parece bien, voy a hablar sobre esto, tú parafraseas. Ya trabajamos. ¿Qué cosa es parafrasear? Digo lo que está en este lado, pero con mis palabras, lo que yo he comprendido, ¿ya? Entonces puedes parafrasear, pero vas armando tu tema y tus subtemas. Luego, cada vez que vas a escribir, no te olvides que al iniciar un párrafo usa tus conectores, ¿no? Por ejemplo, para comenzar, en primer lugar, ¿no? Para continuar, los conectores de luego, también, asimismo, además, ¿no? Y los conectores de finalización, por último, en conclusión, ¿no? Esos conectores siempre trata de utilizarlos en tu producción. Utiliza los signos de puntuación, las comas, los puntos, las tildes donde corresponde y las mayúsculas. No te olvides de hacer eso en tu producción. Y por último, luego que has escrito tu texto, léelo. Léelo, que te ayude de repente alguien ahí en casa, ahora que está todos en casa, lo leen y hazle una corrección a algunas cosas. Uy, esto podría ir mejor así o de esta forma. Arreglas tu texto y lo presentas. Bien, entonces la actividad sería, alumno, toma en cuenta, vas a producir un texto que esté relacionado con lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué cosa es? Coronavirus. Varios aspectos de eso. El texto debe estar organizado por su tema y por sus ideas. O sea, tú no me vas a poner, acá habla de
concepto. Acá habla de prevención. No, tú de frente haces tu texto. Se supone que es sobreentendido. En el texto ya está sobreentendido que va a tener esas divisiones. Lo puedes escribir en tu cuaderno. Vas a escribirlo en tu cuaderno de comunicación. Le tomas una foto bien cuadradito y lo envías al WhatsApp. O, en su defecto, lo haces por este sistema porque esta clase va a estar en tu Classroom. Por lo tanto, puedes hacer un Word y lo mandas también por este medio, ¿ya? Y el que no tuviera esto, simplemente le toma su foto y me lo envía, cualquiera de las dos cosas. Y si deseas, también puedes presentar, bueno, eso es lo que les digo, ¿no? Lo vas a presentar en Classroom o por WhatsApp, ¿ya, jóvenes? Bueno, espero que esta cortita clase, para empezar, haya sido buena para ti, que hayas aprendido un poquito sobre los temas y subtemas y que lo apliques a través de esta producción que tú vas a realizar. Bien, espero entonces vernos en la próxima clase. Hasta pronto, alumno.